¿Me escuchan ahí? Hola, ¿se escucha ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Digo que, bueno, vamos a agradecer entonces, vamos a simplificar, agradecer a quienes hoy vinieron personalmente al auditorio y por supuesto a quienes lo están siguiendo por vía Zoom. En esta oportunidad el colegio, nosotros desde el Instituto de Derecho Laboral, hemos coorganizado con la Comisión de Género, con el Instituto de Derecho Comercial y Económico, que bueno, agradecemos la presencia de su presidente, el doctor Lisandro Picassonetri, y también con el Instituto de Responsabilidad Social y Derecho Económico, organizar esta charla que es sobre violencia y acoso laboral y sobre el protocolo del convenio 190 de la OIT. Como ustedes sabrán, es un convenio que fue ratificado por nuestro país e incorporado a nuestra legislación con rango constitucional y que fue dictada, ¿no?, la ley 27.580, que a partir del 2021 resulta vigente. En ese sentido, nosotros consideramos de vital importancia hacer este tipo de charla que tiene una misión de capacitación, tanto para los abogados y abogadas que representan a la parte trabajadora como a quienes representan a la parte empleadora, porque fundamentalmente, y bueno, ya la doctora nos va a hablar, es obligatorio la realización de ese protocolo que va a regular esas relaciones y la temática de la violencia en los ámbitos del trabajo. Para nosotros es importante que una personalidad como la que está hoy, le agradecemos a la doctora Simna Soria que generosamente ha aceptado participar de esta charla, porque la doctora tiene un currículum que así lo determina. Así que bueno, vamos a pasar un poco, ella nos decía, vamos a simplificarlo a lo que tiene que ver con esta temática. La doctora Silvia Soria de Rico es, además de abogada escribana, ha sido vicepresidenta de FACA, actualmente es directora del Instituto de Derecho Laboral Individual y Colectivo de FACA, es directora de la Sala de Violencia Familiar y Sexual del Colegio de Abogados de Córdoba, es miembro de la Comisión de Derecho de la Mujer de FACA, miembro de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Córdoba, directora de la Comisión de Género de la Fundación Mujeres que Avanzan, y fundamentalmente para esta temática queremos resaltar que ella tiene un doctorado en tratamiento y prevención en violencia y una diplomatura en violencia laboral en el mundo del trabajo, como así también está diplomada en lo que es justicia restaurativa. Así que con estos antecedentes descartamos que la charla va a ser muy interesante y esperemos poder seguir realizándola en este ámbito, porque como decíamos, es importante la capacitación de abogados y abogados que asesoran tanto a los trabajadores como a la parte empleadora. Así que bueno, sin más, doctora, te escuchamos. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchan? Bueno, listo. Listo, porque tengo silenciado acá, no sabía. Bueno, nosotros vamos a introducir, bueno, primero muchas gracias al colegio por haberme invitado, a los institutos. La verdad que es un honor venir desde Córdoba, pertenezco al Colegio de Abogados de Córdoba. Así que, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Nosotros lo que damos nosotros en el Colegio de Córdoba y en distintas empresas, asociaciones, sindicatos, es capacitar
en género relativo al ámbito laboral. Como dice la doctora acá, María, el convenio de la OIT hoy nos obliga a tener que capacitarnos en todo lo que sea acoso, acoso con modalidad de género, acoso laboral, y están invitados, ¿no es cierto?, a participar, ya sea a través de capacitaciones, disertaciones, todos los colegios, porque ya hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación multa a aquellas empresas y a aquellos sindicatos, asociaciones civiles, que no estuvieran capacitados, digamos, a imponer este convenio de la OIT. Nosotros vamos a ver términos que normalmente como abogados no los salíamos a manejar. No hay una ley que diga, sino que nos basamos generalmente en las convenciones internacionales. Vamos a hablar de lo que es el moving, el acoso laboral como modalidad de género, el acoso laboral en tiempos de cuarentena, que es lo que pasó, el bullying, el acoso moral, bussing, moving, todos con modalidad y perspectiva de género. La prueba del moving y el movimiento Me Too, las perspectivas de género atravesados en el derecho laboral y el acoso laboral. Vamos a dar mucha jurisprudencia, porque hoy realmente pensamos que no, pero hoy podemos utilizar un montón de jurisprudencia, ya que la ley todavía es muy temprana y no estarían acostumbrados a manejarla. Pero hay muchos fallos en los cuales autoriza al tema del daño moral. El bullying femenino o moving, y el moving y la cultura empresarial. La prevención del moving, reglamento para empresas, convenio OIT, cómo plantearla y casos jurisprudenciales. Yo me he permitido hacer una síntesis de todo ello, ya que me dedico a la docencia también en universidades y en colegios de abogados, a los fines de capacitar en todo lo que sea la violencia laboral. Para hablar de violencia laboral, primero tenemos que hablar qué reconocemos como violencia laboral. Decimos que la violencia laboral ocurre por toda acción u omisión, que en forma directa o indirecta, a través de disposiciones, criterios, prácticas, son ejercidas siempre dentro del ámbito del trabajo. Reconocemos nosotros a la violencia laboral como una modalidad de las violencias, que siempre tienen que ocurrir dentro del ámbito del trabajo, a través de la acción que ocurre en la empresa, a través de entornos, a través de comunicaciones que se realizan, y que siempre se atenta en contra de la vida, la dignidad, la libertad, la seguridad personal o la integridad física de la trabajadora. Tenemos que la violencia laboral la define la ley 26.485 como un modo de violencia. ¿Por qué nosotros nos vamos a la ley nacional? Porque se fundan nuestras sentencias a través de esta ley. ¿Cómo la define en el artículo 6? Dice que es toda acción o omisión realizada por un empleador en contra de una trabajadora que discrimina a mujeres dentro del ámbito público, nacional, provincial, público, privado. Ya sea a través de impedir el libre acceso, a través de su contratación, a través de impedir el ascenso, la estabilidad o permanencia en el empleo. Y aquí tiene requisitos que son básicos cuando es discriminar al trabajador por su maternidad, por la edad, por la apariencia física, o a través de la obligación de que se realice test de embarazo, porque no contratan a mujeres por el tema de impedir que se embaracen o que tengan chicos, ¿no? Ya después vamos a ver los términos que utilizan. Hay abogados que te dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Tienes 5 chicos? Siempre pide licencias porque están enfermos. Bueno, todo eso afecta la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores, violentando la violencia económica, y por último, el acoso. Y ahí lo menciona por vez primera el acoso como un fin de lograr la exclusión laboral. Ya vamos a entrar a ver qué es el acoso. Las violencias se pueden dar de distintos modos. La violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Y me voy un poquito más porque a través de la inequidad laboral, que también se impide, ¿no es cierto?, el libre acceso. Como decimos, la violencia laboral es un modo de violencia que se ejerce siempre dentro del ámbito del trabajo.
vamos a ver que este convenio de la OIT avanza un poquito más. Tenemos que el convenio de la OIT es aquel convenio internacional que habla por vez primera del acoso laboral, no solamente a la mujer, sino también este convenio al colectivo LGTB. Y empieza a considerar que el acoso es un abuso a los derechos humanos e invita a todos los estados a que adhieran a dicho convenio. Lo define este convenio como aquel conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables y que constituyen estas conductas una amenaza a los comportamientos o a las prácticas, que puede darse por vez primera en una sola vez, como sería el abuso sexual, o de manera repetida a través del hostigamiento y el acoso, que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objeto que tiene este acoso? Es dañar a la persona a través de distintos modos, como hemos hablado, el físico, psicológico, sexual, económico, que incluye a la violencia y al acoso por razón de género. Y esto es sumamente paradigmático porque es la primera vez que en la Organización Internacional del Trabajo reconocen a la violencia como un requisito y que forma parte del ámbito laboral. Por eso es que invita, ¿no es cierto?, a todos estos institutos nacionales, provinciales y municipales a que adhieran y que capaciten en género. Pero para eso requieren de distintas temáticas, como por ejemplo, ¿qué reconoce el acoso? Dice, sometimiento sistemático y prolongado en el tiempo. Es el que se ocurre dentro del trabajo a través de distintas conductas. ¿Cómo serían estas conductas? Hostigamiento, miedo, digamos, asedio, atosiga, vega, humilla, y da una serie de adjetivos de las cuales el trabajador ya sabemos nosotros que hace mucho tiempo lo tiene, pero no había nada que lo pudiera probar. Pero ahora a través de este convenio los abogados podemos utilizar este convenio junto con estos convenios internacionales para poder defender a los trabajadores que se encuentran en esa situación. ¿Cuál es el fin que tiene el acoso? Es que lo abandone al puesto de trabajo, ya sea a través de la renuncia o el abandono malicioso a través de distintas conductas que nosotros ya vamos a ver. También este convenio habla de violencia laboral agravada. ¿Por qué? Porque reconoce que hay trabajadores que por su estado civil, por su edad o por su género o por una inferioridad jerárquica puede ser víctima. Tenemos que lo toma, ¿no es cierto?, a la violencia laboral por vez primera la ley 26485, en la cual la define como una conducta psicosocial producida por comportamientos abusivos de quienes detentan el poder y desequilibran a la trabajadora, despersonalizando a sus mujeres a los fines de obstaculizar en la ejecución de su trabajo. Yo me he tomado el trabajo de ver qué diferencia hay entre la violencia laboral como modalidad de género que lo toma esta ley, este convenio internacional, con el acoso laboral o moving, de la cual habla el convenio de la OIT. Tenemos que cuando hablamos de modalidad de género en violencia laboral, es sujeto activo puede ser hombre o mujer. El sujeto pasivo siempre son mujeres. El objetivo decimos que es la huida o la renuncia o perturbarlo en el ánimo del trabajador a los fines de que se vaya solo. El lugar siempre ocurre dentro del ámbito laboral, público o privado. Fin, obstaculizar su acceso. ¿Mediante qué? Mediante la perturbación para la estabilidad de la trabajadora. Que lo toman la violencia laboral a través de la ley 26485 en el inciso C, que habla de la discriminación. Y ya vamos a ver qué diferencia hay entre discriminación y acoso. La violencia laboral como modalidad de género es un fenómeno psicosocial que se produce por una asimetría de poder en donde el acosador aprovecha el desequilibrio fáctico a los fines de aniquilar y a través de microtraumatismos la psiquis del trabajador. Esto deriva, ¿no es cierto?, de la asimetría de poder y la cultura patriarcal.
donde la mujer lucha día a día para romper este techo de cristal. El convenio de la OIT habla del acoso, pero siempre realizado entre personal jerárquico en línea ascendente o descendente y que hostiga, persigue a un trabajador, no importa su género. Puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser del convenio de la LGTB. Ocasionando un dolo, habla del convenio. Malos tratos, conductas abusivas, persecutorias, discriminatorias de hostigamiento real. Prolongada en el tiempo, ya vamos a ver por qué decimos prolongada en el tiempo, que se dan con un fin persecutorio y deliberado, invisible y clandestino, y ahí está el tema de nosotros abogados de lograr, ¿no es cierto?, la indemnidad de la trabajadora para que pueda denunciar. La pone inestable, en la cual no se asegura si está trabajando o no está trabajando, pero la considera como un fenómeno organizacional, es decir, que afecta la producción de la empresa, porque provoca este empleador un clima hostil dentro del ámbito del trabajo, mediante micro desgastes psicológicos y perversos, conocidos como el moving. El moving como es el deterioro físico que se produce en la trabajadora mediante este hostigamiento paulatino y progresivo en el tiempo. El convenio de la OIT lo que logra es que no solamente sea en el ámbito físico de la empresa, sino que también se considere que puede sufrir un hostigamiento o un acoso el trabajador cuando viaje por cuestiones laborales o en los programas de formación o en actividades sociales de índole profesional e incluso en las comunicaciones que existan con los órganos de la empresa. El Ministerio de Trabajo, como digo, de la Nación, es el órgano que aplica a través de astrentes o multas a aquellas empresas que hostigan o acosan a trabajadores o que denuncien como un medio de, digamos, el Ministerio de Trabajo actúa como órgano de mediador a los fines de proteger al trabajador para que aseguren la indemnidad de ella, que no se la despida, y de todos los testigos que actúan en él, como testigos invisibles, digamos. El Ministerio de Trabajo de la provincia ha definido a la violencia laboral como aquella conducta activa u omisiva que se ejerce en el ámbito laboral destinada a trabajadores o trabajadoras, en donde sufren o padecen amenazas o acciones consumadas mediante daños físicos, psicológicos o morales. Puede prevenir, habla de rangos jerárquicos superiores o inferiores. Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan en él. Cuando hablamos de techos de cristal, hablamos de normas no escritas, en donde la mujer lo padece porque puede tener el cargo, o sea, por una cuestión de cupo, pero no se le da directivas. Entonces, a pesar de tenerlo, siempre está bajo la mirada del hombre, que es la que le induce a que realice distintas o que cumpla distintas normas. Acoso. ¿Quién no lo sufrió alguna vez? De acuerdo a distintas administraciones de recursos humanos, manifiestan que el 70% de las mujeres lo padecen más que los hombres. El 70% dice que alguna vez sufrió acoso en el ámbito laboral. Y el 30% de las mujeres dice haber padecido acoso por las mismas mujeres. ¿Por qué decimos nosotros que existe este bullying o bullying de mujeres? ¿Por qué? Porque responden a simetrías de poder y a directivas patriarcales, digamos, que respetan este orden en donde las mujeres son cómplices de los mismos empleadores. A mí me gusta hablar, cuando hablamos de acoso, a ver la etimología de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros un hecho aislado de una, digamos, el mal carácter del empleador o una directiva que estuviera fuera de contexto, no es acoso. Y cuando nosotros hacemos las demandas o los reclamos laborales, tenemos que saber que para que exista acoso, tiene que ser una persecución sin tregua. Es decir, un hostigamiento
permanente en el tiempo, ¿m? Para hablar de acoso. La OIT nos introduce a distintos términos que por nosotros había sido desconocido, como es el buzzing, el bullying, el acoso sexual y el mobbing. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Tenemos que el buzzing es el maltrato de directivos y acoso reiterado producidos por jefes o superiores jerárquicos que pretenden, mediante el abuso de poder, poner a la trabajadora en estado de vulnerabilidad con el fin de que pierda su puesto. El bullying es amedrentar e intimidar y refiere más a una violencia física, burlas, marginación o conductas abusivas con contenido sexual pero sin tocamiento. El acoso sexual, obviamente que no necesita ser prolongado en el tiempo, con un solo hecho, el acoso sexual ya se configura. Es de carácter desagradable y ofensivo, y siempre se trata de conductas que no han sido consentidas o consensuadas, y por supuesto no deseadas por la trabajadora, a través de insinuaciones de tipo sexual, verbal o de hecho. Y el mobbing es una consecuencia física y psíquica de todas estas conductas abusivas que afectan el derecho a la salud y a la seguridad social de la trabajadora. Nosotros nos preguntamos, ¿existe moralidad en el acoso? Y decimos que no, que la conducta es inmoral, porque el trabajador, el empleador, elige dañar al otro con o sin consentimiento de la víctima. Son conductas negativas, dañinas para la trabajadora. Y siempre tiene que ser visto por el juez con perspectiva de género, porque como es un hecho subjetivo, es la trabajadora la que siente, somos nosotros los abogados que tenemos que probar que realmente ese maltrato ha vulnerado los derechos humanos de la trabajadora a través de conductas despreciativas, de rechazo, invisibilización, segregación, por el hecho de ser mujer. El acoso moral son conductas abusivas que atentan contra la dignidad de la trabajadora, siempre a través, como decimos, es en el ámbito laboral. O decimos también que se puede hacer conductas desiguales o arbitrarias, inequidades, ¿no?, de sueldos, pero siempre son conductas perversas. ¿Cuáles son las formas en las cuales la trabajadora puede ser víctima? A través del maltrato físico, a través del acoso sexual, a través del acoso moral, situaciones en las que una persona o grupo de personas ejerce maltrato y de la cual todos como víctimas, ¿no es cierto?, testigos invisibles, digo yo, los compañeros de trabajo, ven cómo esta trabajadora y la reconocen que ella es la víctima y no tienen ninguna duda de que ella es la víctima. Estas conductas maliciosas lo pretenden eliminarla de manera progresiva a la trabajadora. Y por supuesto, como dentro del ámbito del trabajo, la inequidad salarial, en la cual instaura prácticas de disparidad salarial entre hombres y mujeres que ejercen funciones equivalentes. El convenio de la OIT ha introducido un elemento nuevo, que es que todos aquellos testigos que hubieran declarado a favor de la trabajadora que ha sido despedida en ocasión de sus funciones, gocen de indemnidad. ¿Qué significa? Que no puedan ser despedidos. El convenio de la OIT reconoce que es un derecho humano del trabajador, como es la dignidad, la equidad, la libertad y la seguridad. Y es el empleador y los órganos del Estado que deben garantizar que el trabajador no sea perturbado en el ámbito laboral, que no sea chantajeado, extorsionado, y que tenga libertad de pensamiento. Y por supuesto, todos estos fundamentos son los que nos van a servir para las futuras demandas laborales. Cuando nosotros hablamos o asesoramos a empresas, tenemos que fundar que el acoso laboral, tratarlo o capacitar a los trabajadores,
va a impedir el abuso de las licencias por enfermedad, los aumentos de reclamos laborales, el incremento de ausentismo, la falta de claridad en las directivas laborales, dificultar la integración en las tareas, evitar las frases descalificadoras y discriminatorias, distribuir de manera desigual los recursos técnicos, evaluar inequitativamente al trabajador, formar subgrupos a los fines de obstaculizar, ¿no es cierto?, el trabajador de aquellos empleados que son jerárquicos, aislarlo socialmente a través de distintas segregaciones o discriminaciones en el ámbito laboral. Y por supuesto, la corrección de todas las desigualdades que ocurren dentro de la empresa y que producen un ámbito hostil. Digamos, ¿cuál es el interrogante que tiene este convenio de la OIT? Dicen, hay que salir a capacitar. Nosotros como abogados tenemos la obligación de capacitar, de introducirnos dentro de estas capacitaciones y formar comisiones interdisciplinarias para visualizar y desnaturalizar el ambiente laboral, con el objetivo de favorecer y apropiar conceptos, ¿no? Cuando nosotros realizamos las demandas, conceptos de buenas prácticas. Realizar charlas, debates, seminarios, talleres, campañas de elaboración y distribución de materiales informáticos. Y también crear observatorios de violencia. Actualmente estoy capacitando a distintos sindicatos, a empresas, para conocer de qué se trata cuando hablamos de violencia laboral y redactar protocolos de actuación. O sea que estaría bueno, ¿no es cierto?, nosotros como abogados, realmente reconocer cuando hablamos de violencia y sugerir a las empresas que teniendo una capacitación y un protocolo podamos evitar la violencia laboral. Y por supuesto las futuras indemnizaciones laborales. Nosotros vamos a ver qué no implica violencia laboral. Los conflictos laborales no es violencia laboral. Cuando hay divergencia o dificultades relativas a las condiciones laborales, no hay violencia laboral. A las exigencias organizacionales que están orientadas a satisfacer organizaciones, no es violencia laboral. El estrés laboral que padece el trabajador tampoco es violencia laboral y tampoco el síndrome de burnout, que es el síndrome de agotamiento profesional, que manifiesta distintos episodios de despersonalización y sentimientos de baja estima. Porque muchos trabajadores te dicen, no, yo lo que pasa es que no me está pagando lo que me corresponde y yo me acosa. No es violencia laboral que no se le paguen los rubros o que no esté dentro de la categoría. Para que nosotros podamos hablar de violencia laboral, es un rubro absolutamente distinto de los rubros indemnizatorios que podemos hablar. Bueno, acá hay ejemplos. Empecé a trabajar y el encargado empezó a hostigarme, a perseguirme. Me decía que yo le había fallado, diciéndome frases obscenas. Y todo lo que sea esa persecución que sufre la trabajadora fuera del ambiente laboral, ya no es acoso laboral. Cuando nosotros hablamos de moving, que es el fundamento que nosotros estamos hablando cuando hacemos las demandas, el moving es asediar y acorralar. ¿Y de dónde viene ese término? Viene de la etología. Son aquellos pájaros que atosigan a un ave rapaz y lo que produce es ese comportamiento repetitivo y la huida de ese animal acosado. Se utilizó por vez primera en el año 80. Cuando hablamos de moving, sabemos que existen dos tipos de sujetos, el activo y el pasivo. Y el cybermobbing son todos aquellos que participan y que saben cuál es el trabajador afectado y que por su intermedio está padeciendo a través de la segregación y el hostigamiento acoso. ¿Cómo afecta el mobbing a las personas o a las víctimas? A través de la pérdida de confianza, baja estima, dificultades para dormir, pesadillas, trastornos de ansiedad, depresión, irritabilidad y fatiga. Lo que intenta el acoso es despersonalizar a la trabajadora, que estén aterrorizadas de tener que ir a trabajar y de encontrarse, ¿no es cierto?,
con el empleador o con aquel compañero que lo persigue y lo hostiga a través de distintas conductas. Sacar fotos, burlarse físicamente de lo que la trabajadora está sufriendo y padeciendo. Realmente cuando se les termina la licencia, te comentan, doctora, no quiero ir, me paro en la puerta de la empresa y no puedo entrar con solo pensar de lo que voy a padecer. Como el acoso afecta tanto a hombres como a mujeres, acá se ha hecho un análisis de cómo afecta el acoso, siendo si es hombre o si es mujer. La mujer responde subjetivamente a las calumnias, a las injurias, a las burlas, a los gestos, al aislamiento, a la manipulación de información, y siente que es incapaz de defenderse. En cambio, el hombre reacciona ante el acoso como un descrédito laboral, una devaluación de su rol. Considera que está siendo abusado, pero siempre cuando se lo saca de su fuero de trabajo. Me ha tocado representar a gerentes de empresas en las cuales, para lograr el acoso, se les sacó del WhatsApp, se lo sacó de las directivas, y de pronto está sentado en una mesa, con una silla, cumpliendo las 8 horas de trabajo. O se los manda, como he tenido hace poco, a picar papeles. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Porque como decimos, no está regulada la violencia laboral. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos estos fundamentos? Porque van a ser los futuros fundamentos que vamos a tener en nuestras demandas. La Constitución Nacional en su artículo 19, 14 bis, el 75, el inciso 2 de la Constitución Nacional que incorpora tratados y declaraciones, los pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación, la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 62 y el 89, pero que habla de la administración pública, y la Constitución Nacional de la Ley de Contrato de Trabajo cuando habla de la no discriminación y trato igualitario. Y el artículo 75, inciso 3, que otorga legislar y promover la ley laboral. Estuve viendo acá en la provincia de Santa Fe, que lo tienen ustedes, a la ley, a través de la ley 12.434, pero que acá la provincia lo que hace es mediar, pero es para los órganos de la administración nacional, provincial, municipal, pero no para el ámbito privado, ¿no? He estado viendo eso. Nosotros en Córdoba tenemos 9 proyectos a nivel provincial y no hemos logrado que salga, ¿no? Obviamente que acá hay muchos intereses en juego para que no salga. Pero bueno, estas convenciones son, nosotros vamos a ver ahora un poco de jurisprudencia y vamos a ver que a pesar de ello lo podemos aplicar. Bueno, acá me permití tomar algunos extractos de la ley y habla de la violencia y de la inequidad salarial, pero siempre bajo el mismo ámbito, desde el ámbito administrativo, o sea que son ellos mismos los que sancionan o no al trabajador que se encuentre dentro del ámbito de la administración pública. Se hace una denuncia o ante la Defensoría del Pueblo de la provincia, ¿no? No sé si lo has hecho vos también acá en la provincia. Se puede hacer de oficio o ante la denuncia de un testigo o de un tercero que obviamente después deberá ser ratificada. Se sustancia estas denuncias ante un superior jerárquico y que dice que puede aplicarse una disciplina, una sanción disciplinaria. Bueno, en Córdoba se le produce un pago de astreintes también, como muy leve lo veo. Se tiene que aportar las pruebas, y bueno, ahí está el tema de la prueba. Nosotros vamos a ver que en el tema de la prueba es amplia la prueba que se utiliza. Todo medio de prueba se puede utilizar a los fines de lograr el tema del acoso. Bueno, el perfil del trabajador, ahí está. Mentiroso, falta apariencia de seguridad, esconde baja estima, por eso es que esta trabajadora le quieren despedir, se segrega, se discrimina, se controla, tiene un espíritu crítico, dañino, desconstructivo, irritable, incapaz de hacer una autocrítica,
Son violentos e irascibles. Obviamente que el acosador también es un violento dentro del ámbito privado, ¿no? Intrafamiliar. A ver. ¿Cómo lo define el convenio de la OIT? Dice maltratador direccional de una organización perversa, conducta tiránica de ciertos dirigentes que someten a sus asalariados a una presión mediante la violencia. Estrategias y modalidades. Bueno, gritar, avasallar, insultar, asignarle objetivos a corto plazo inalcanzables, sobrecargarlo de actividades, amenazarlo, darle responsabilidades fuera del ámbito, modificar las atribuciones y las responsabilidades, tratarlo de manera discriminatoria, ignorarlo, la ley de hielo, ¿no? Que ahora se utiliza mucho por las redes. Retener información crucial para que no pueda realizar el trabajo, manipularlo, difamarlo, extendiendo a la empresa y a la organización todos estos rumores. Las consecuencias, el deterioro de la confianza, desvalorizarlo, desarrollar la culpabilidad, la creencia de haber cometido falsos errores o incumplimientos, somatización de conflictos, insomnio, estrés, irritabilidad, torpeza, indecisión. Realmente lo que hacen a los trabajadores es incalculable, ataques de pánico. Realmente la baja estima que padecen es incalculable. Bueno, las consecuencias psicológicas. Bueno, acá hablamos del bullying. Es el bullying de mujeres, entre mujeres, a los fines de ridiculizar a las compañeras o mujeres en grupo, ignorando, segregando, discriminando a mujeres, a los fines de que los hombres acentúen el patriarcado y la misoginia. ¿Cómo evitarla? Bueno, hay que apoyarse entre mujeres para corregir las desigualdades. ¿Por qué existe el bullying? Y por la baja estima de mujeres. Es vigilar la comunicación violenta. Herramientas para evitar el acoso. Redactar protocolos de actuación, que es lo que me está manifestando el convenio de la OIT. Reglamentar sanciones a los fines de que las disciplinas se hagan, se consuman, y evitar los climas hostiles. Bueno, también habla este convenio de los derechos humanos. Dice que se reconoce que existen derechos colectivos dentro de la humanidad a los fines de proteger un ambiente sano, derecho a la paz, habla de un respeto al patrimonio común de la humanidad, habla de derechos económicos a través de derechos equitativos entre sexos, garantizando igual remuneración por igual trabajo. Habla de estos derechos humanos que son inherentes, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Jurisprudencia. Nosotros vamos a ver que podemos reclamar la acción. A ver, yo voy a poner, quiero leerles antes que nada, a ver, me voy a ir del libreto un minuto, porque antes de hablar de la ley, quiero leerles un reclamo que hicimos nosotros. Bueno, este no es. En un segundo, a ver si lo encuentro. Perdonen el... Bueno, acá yo les quería leer algo que es práctico, eminentemente práctico, en donde se demanda una violencia como modalidad laboral. Nos presentamos nosotros, que siempre tiene que estar acompañado por un abogado. Acá en este caso se demandó a un secretario general de Sutiaga, en donde
yo quería leerles a ver de qué se trataba cuando hablamos de violencia laboral. Nos presentamos con patrocinantes y manifestamos que la conducta desplegada por la patronal es sistemática y prolongada en el tiempo, produciendo microtraumatismos psicológicos que han afectado mi psiquis, producidas por acoso y moving hacia mi persona en el ámbito del trabajo, y ejercida por parte de mi empleador, Juan Pérez. Que la actitud y la conducta sistemática ha producido un proceso de despersonalización donde me siento hostigada en forma permanente y me desvaloriza en el ámbito laboral. Delante de todo el personal me humilla, me maltrata, me persigue en forma diaria a través de distintas conductas, sin pedir perdón, goza, ¿no es cierto?, con estas conductas que producen en mi ánimo temor, que me ha llevado a ser asistida médica y psicológicamente y pedir licencias psiquiátricas en forma continuada. Que esta conducta me afecta, la que considero que me afecta la estabilidad emocional y psíquica. No puedo concentrarme en el trabajo. Todas estas conductas están tendientes a desestabilizarme, como por ejemplo, hacer comentarios referidos hacia mi capacidad para concluir mis estudios académicos, menospreciando los logros que puedo haber obtenido. Cabe aclarar que prácticamente nunca he tenido conversaciones con él en forma directa, sino con otras personas que se encontraban en el mismo lugar, pero a razón de causas que desconozco siempre goza de entrometerse para realizar comentarios ofensivos y desagradables. Como por ejemplo, que nunca he terminado mi carrera. Comento que estoy realizando una carrera en forma nocturna. Hace comentarios sexualizados a las mujeres, siempre buscando hacerme partícipe de sus chistes obscenos, burlándose de todos y lo que es peor, participándome de esos chistes desubicados, que cuando no obtenía de mí la relación esperada, me insinuaba que no lo entendía, se reía de mí y se burlaba, haciéndome sentir incómoda. Nunca entendí por qué después de tanto nunca cesó en sus intentos y en esa actitud que me menospreciaba. Ante cualquier consulta de su parte y cuya respuesta no era la que él esperaba, automáticamente subía de tono, me informaba que era una tarada, que no entendía, menospreciaba mi estado mental. Hago saber que estoy estudiando ingeniería industrial de noche, por lo que mal no podría entender lo que él dice. No contento con ello, vive diciéndome de que, porque como él es dirigente, ¿no es cierto?, del sindicato, debía callarme y callarme a lo que él manifestaba. Estando en nuestra oficina y parte de la Secretaría General, empecé a escuchar gritos y maltratos de su parte. A mí nadie me hace nada porque soy el jefe. Ese negro no sabe nada, burlándose de las capacidades de los demás, ridiculizando, atacando personas, manifestando los días lunes la bombachita que tenés, cuánto sexo tuviste el fin de semana, acá aceptamos a todas, todas deben servir para la causa, y vos a quién te pasaste para estar acá, haciendo alusión a la más variada clase de situaciones de esa índole. Repito, jamás me he prendido a todo lo que él manifestaba. Quiero aclarar sobre esto último que hace comentarios sexistas que no merezco, que me incomodan. Tiene arranques de furia, de ira, de maltrato, y en todo momento muestra su asimetría de poder y propicia climas hostiles, discordias, y en especial en forma diaria para sentirme incómoda. Su acoso es permanente, produce microtraumatismos en mi psiquis que no me deja pensar, sufro de ataques de pánico, de insomnio, trata y maltrata a todas las mujeres, empujó a una empleada de limpieza, ella tuvo que renunciar, siempre nos pone en situaciones incómodas, en falta y en culpa, en permanente hostigamiento hacia las mujeres con risa burlona. Esto produce una angustia permanente en mi ánimo, es así que he tenido que ser atendida psicológica y psiquiátricamente. Tengo ansiedad, depresión, labilidad psicológica, falta de concentración, abulia, apatía, temor como consecuencia del moving.
Bueno, esto como un ejemplo de cómo estas trabajadoras son hostigadas en el tiempo, y que la verdad que por eso es importante que nosotros como abogados podamos adentrarnos a todos estos términos, porque realmente hay muchísimos. Yo ahora estoy por dar una charla en la legislatura, porque realmente desde el punto de vista político es impresionante la cantidad de mujeres que sufren, desde la limpieza hasta más arriba, el tema del acoso, ¿no? Bueno, respecto de las leyes, tenemos la acción civil para pedir en la RT, la acción civil y comercial, por culpa grave, por daño, por indemnización, derecho a la intimidad, responsabilidad empresaria. Tenemos, bueno, un fallo que ha pasado hace poco, que se planteó reclamo por enfermedad no listada, acción sistemática, el artículo 75 y el artículo 1 de la ley 24557, donde se probó que hubo acoso moral de la patronal que generó una incapacidad de la trabajadora y que se debió, y la RT tuvo que hacerse responsable solidariamente, por no haber previsto y controlado las denuncias que realizaba la trabajadora. En los fallos Pranzón y Miriam contra Roberto Caraza, ordinario despido, que era lo que estábamos hablando hoy con María, en donde se admitió un recurso extraordinario en el reconocimiento de dicha patología. Tenemos la violencia laboral, que este es un fallo del 2021, en donde se confirmó una resolución por moving, por agresión verbal y física por parte de uno de los gerentes de la empresa, acaecida en presencia de sus dependientes, y según lo dicho, las personas declararon y repercutió hondamente, por la que se imputó al pago del daño moral equivalente a un año de salarios por este accionar ilícito que merece una compensación económica. Siempre lo tenemos que pedir y no forma parte dentro de la planilla como rubros indemnizatorios. Es daño moral. También tenemos el fallo contra accidente civil. Login S.A., habiendo acreditado la existencia de maltrato laboral, configura una conducta despectiva y prepotente por parte de la empleadora mediante amenazas, insultos, calificativos agresivos, despreciativos, y acá se encuadró el moving, porque no todas vamos a ver en las distintas jurisprudencias, no todo es moving. Puede ser acoso laboral como modalidad de género, puede ser acoso laboral, o el moving, que es la consecuencia física del acoso. Por eso nuestras demandas tienen que ser muy claras, muy precisas, respecto de cuándo se ampara esta práctica. Bueno, acá tenemos el Foro de la Mujer, planteó un recurso colectivo de amparo para perforar los techos de cristales para que se nombren dentro de la penitenciaría a mujeres. Tenemos acá un despido donde la actora sufrió un aborto espontáneo, gozó de la licencia del 208 y se produjo posteriormente el acoso. Acá se corroboró de que realmente la actora fue despedida como consecuencia del embarazo. Se evaluó el accionar del empleador y se produjo un despido intempestivo o incausado. Después de esto yo les voy a dejar a María los distintos fallos. Acá la trabajadora fue despedida por justa causa luego de las numerosas carpetas médicas, producto de hostigamiento y persecución. Acá se condena a la empresa por violencia laboral. Hubo una discriminación por estado de salud en razón de la naturaleza de la cuestión controvertida. Siempre decimos que la prueba es dinámica, es decir, que puede ir cambiando y que puede ser amplia. Se utilizan todo tipo de pruebas. El tema de la discriminación a través de los testigos, el desplazamiento del trabajador. Tenemos en el fallo Pompeya, despido discriminatorio. La actora reclama contra su ex que adujo un despido por queja que ella efectuó su superior por acoso sexual. La alzada entendió que el despido discriminatorio se inscribe dentro del fenómeno laboral y las diversas formas del maltrato. Acá hubo acoso sexual, de la cual se requirió y se condenó por esa conducta abusiva. Acá lo que se reclama es el acoso laboral, el móvil, la discriminación por género, la reparación integral.
se condena a la empresa por no garantizar las condiciones de trabajo y evitar el clima hostil de la trabajadora. Acá se probó que hubo una conducta objetiva y nociva. Los testigos coincidieron en que el jefe de sector ejercía malos tratos con el fin de destruirla psicológicamente, someterla, degradarla para lograr el egreso. Acá la empleadora debe responder en forma solidaria por daño moral y daño psicológico. ¿Por qué razón? Porque no probó ni invocó que hubiese tomado medidas preventivas y sancionatorias al respecto. No garantizó la indemnidad de la trabajadora. Que eso es lo que nosotros como abogados tenemos que entablar una carta documento, manifestar que cesen estas medidas y estas conductas intimidatorias a los fines de garantizar la indemnidad del trabajador y de los testigos que pudieran participar de esta, como testigos, ¿no es cierto?, de estas conductas. Hoy yo creo de que porque se publicita en las redes el tema del acoso, hay muchísimo trabajo en cuanto a acoso laboral. Acá se condenó a la empleadora por despido sin causa, por segregación, la aislaban, no le daban tareas, la sacaban del grupo de WhatsApp, lo que constituyó estas excesivas licencias enfermedades. La demandada cumplió los estándares internacionales, específicamente de la CEDAW, las medidas apropiadas donde protegían estos derechos inalienables, la Convención de la 24632, la violencia laboral como modalidad de violencia de género. Y acá no se acreditó el moving. Entonces, nosotros tenemos que ver que la trabajadora tiene que hacerse ver con el psicólogo. Probar que estas licencias que ella está pidiendo tiene un acompañamiento psicológico y psiquiátrico para que nosotros podamos probar el abuso y el daño. Tenemos que hacer todo un trabajo previo. En el caso de Córdoba nosotros tenemos las unidades contravencionales, que no sé si ustedes lo tienen acá, las unidades contravencionales donde se denuncian violencia laboral y se cita a la empresa a los fines de que pruebe qué es lo que no hizo y si tiene capacitaciones en género o protocolos a los fines de que hubiera garantizado a la trabajadora la forma de hacer una denuncia. Se le aplica astreintes. También tenemos los juzgados de violencia, que no sé si hay acá. Los juzgados de violencia también nosotros, por género, ley intrafamiliar y no de género. Bueno, en Córdoba tenemos la de género, en donde podemos denunciar laboralmente y se cita a la empresa y se estipulan las medidas, las mismas medidas cautelares de aislamiento y restricción del empleador con la empleada. Yo tengo un caso actualmente donde el sindicato, digamos, el secretario gremial no puede entrar al gremio por el término de 3 meses, así que está como loco, porque imagínate, no puede entrar por estas medidas cautelares que se lograron en la secretaria. Así que bueno, obviamente que esto va a terminar en algún momento en un despido o en el tema de la renuncia consensuada, porque bueno, ya si es la secretaria privada de él y el secretario lamentablemente se revictimiza, ¿no?, a la víctima. ¿Por qué? Porque ella tiene que ir a distintos ámbitos a repetir esta denuncia y obviamente el secretario general puede ser sancionado, pero bueno, ya después digamos, la lista contraria va a lograr que no esté para las próximas elecciones porque ya tiene una denuncia de género, o ha pasado en empresas en las cuales el presidente de la empresa fue denunciado, entonces digamos que los otros miembros directivos lograron que renunciara a su cargo de presidente por acoso. Se ha logrado ese tipo de cosas, pero como digo, como abogados tenemos nosotros que capacitar y que toda nuestra prueba tiene que, todos los organismos que tengamos a mano, poder utilizarlos para que después la indemnización que logremos de esa empleada que ha sido despedida o segregada pueda cobrar esta indemnización por daño moral, ¿no? Realmente nosotros en esto de la violencia laboral realmente es un trabajo que tenemos que hacer previo para probarlo, ¿no? Porque si no nos pasa acá que María contá tu caso,
Bueno. Bueno, no, yo le contaba tomando un cafecito hoy que, bueno, yo tuve un caso, yo soy abogada de la Asociación Bancaria y en particular una trabajadora que, digamos, tuvo muchas licencias por enfermedad psiquiátrica porque era acosada psicológicamente por su superior, pero bueno, vencido todos los plazos legales de esas licencias que eran por enfermedad inculpable, se encontraba en una situación que no quería volver a su trabajo, como vos decías, o sea, realmente su capacidad, sus problemas psicológicos no le permitía volver al trabajo, con lo cual acordó con su empleador un retiro voluntario, cobró una indemnización, pero luego de eso, bueno, se acercó por supuesto al gremio y lo que nosotros iniciamos ahí, entendimos que su patología médica estaba vinculada al ambiente de trabajo, con lo cual se inició una demanda laboral en ese sentido contra el banco y contra la RT. Bueno, lamentablemente en primera instancia le decía, lo que más me llamó la atención, una jueza mujer, no voy a nombrarlo, ¿no? Rechazó la demanda porque entendió que no estaba la prueba suficiente en ese proceso, lo que tuvimos una sola testigo, que había sido también más que compañera, una superiora de trabajo que veía, digamos, ese ambiente de trabajo, y la psiquiatra que la atendió durante todo el proceso, ¿no? Y que un poco demostraba que esa patología estaba muy íntimamente relacionada con ese ambiente de trabajo y con el acoso que ella sufría. Pero después la demandada al banco ofreció como testigo a 5 o 6 compañeros de trabajo que, bueno, todos ellos manifestaron que no habían visto nada. Eso solamente habían manifestado, que no habían visto nada. Con lo cual, en este análisis de las pruebas, la jueza de primera instancia entendió que no estaba aprobado, digamos, el ambiente o el acoso laboral. En segunda instancia, por suerte, se le dio otro tratamiento y justamente hicieron hincapié en toda esta legislación que le da la posibilidad, las presunciones a favor del trabajador y no exigirle la prueba diabólica, que en algunos casos tenía que ver más con una situación íntima, ese maltrato de desprestigiarla, de decir, desacreditarla. Demandarla, estaba con un puesto más o menos, o sea, tenía importante, pero la mandaba a sacar fotocopia, a pagar sus impuestos, o sea, realmente hubo un acoso muy, muy personalizado. Bueno, por suerte la Cámara sacó una sentencia en ese sentido y haciendo hincapié en toda la legislación y en los convenios internacionales, y bueno, lo que sí condenó al pago de la indemnización sistémica a la ART, entendiendo justamente que la ART no había cumplido con el deber de control. Así que bueno, es un antecedente muy favorable. La doctora tiene cerrado el micrófono. Hola, ahí está. Sí, no se escucha. Ah, gracias. Ahora Hola, hola, ¿Qué ahí. tal? ¿Cómo están? Ahora Sí. sí. Ah, bueno, después ya cualquier cosa me hacen unas preguntas. Bueno, con respecto acá a lo que dice la doctora, nosotros podemos utilizar todo medio de prueba. O sea que podemos utilizar en forma subsidiaria la ley de violencia de género para pedir las medidas cautelares de restricción y aislamiento. Los podemos pedir, porque acuérdense que al no tener nosotros una ley específica, todas las convenciones internacionales podemos utilizarlas. Así que en eso es muy amplio, porque obviamente lo que se intenta es el alejamiento de la víctima con el victimario.
Y sabemos que en este caso particular, que a mí se me venció la licencia, ¿no es cierto?, de esta empleada que estoy asesorando, se venció la licencia por enfermedad y ella tiene que volver a trabajar. Entonces, ¿qué hice? Vuelve a trabajar, pero que él no esté, y pedí la medida de restricción para que estos 3 meses que tenga, por lo menos el secretario general no va a estar. Así que imagínense, porque eso está en proceso, así que no sé qué es lo que va a pasar en este caso. Porque la abogada del gremio es mujer, y también me dice, esto es algo subjetivo, ella cree que siente eso, porque en realidad no es. O sea, voy a esto, es tan naturalizada la violencia en estos ámbitos, que realmente lo toman como una creencia, ¿no? Ella cree que lo siente. Sabemos nosotros que el sentir emocional no tiene que ver con lo objetivo. Acá hay un daño. Por eso siempre digo que se hace pasar que lo siente. No, realmente el día que ella tenía que ser incorporada, que fue el lunes pasado, ella me decía, estoy en la puerta del sindicato y no puedo entrar. Mandaron a 4 matones así en la puerta y decían, no va a entrar porque ella está con licencia. No, ella tiene el alta, tiene que entrar. Y no la querían dejar entrar. Tuvimos que llamar a la policía para que ella entrara a trabajar al sindicato. Así que imagínense. Claro, nosotros mandamos como nosotros tenemos juzgado de violencia, hicimos llamar al oficial de justicia para que constatara que esa denuncia por violencia laboral estaba ocurriendo y que en ese momento estaba pasando que no la querían dejar entrar. Sí, la verdad que sí. Claro, acá yo creo que subsidiariamente ustedes, porque es una violencia de género. A pesar de que ustedes tengan, no sé, contame vos, María, el tema de la violencia intrafamiliar, pero también está la violencia de género. Es aquella que no reconoce un lazo afectivo. ¿Lo tienen? Bueno, entonces si está. Claro, bueno, ahí lo pueden hacer, no en el de familia que esté, porque vos me decís que los mismos tribunales de violencia, de familia lo tienen. Claro. No se abrió. Bueno, ya el convenio de las 2019 está y ya fue a partir del 2021, que podrían utilizar usted ser precursora, porque estamos haciendo jurisprudencia, doctores. Estamos haciendo jurisprudencia todos los días. Desde el 2015 estamos haciendo jurisprudencia. Pero bueno, hay que ser, una de las primeras, premiarla con este convenio de la OIT, fundarlo y utilizar estas medidas cautelares. Bueno, ahí yo les voy a dejar un poco de jurisprudencia para que ustedes tengan, porque estamos viendo acá que está la violencia con modalidad de género, la violencia como acoso laboral, y también en hombres, ¿no? Porque tenemos nosotros acá como este gerente que tuve, que realmente estaba psiquiátricamente muy mal, porque después de haber tenido el puesto más alto, porque no se quería ir después de 20 años de trabajo y no le querían pagar, estaba totalmente desquiciado, ¿no? Y lo habían dejado en una sala solo, picando papeles. Realmente, ahí hubo una cuestión que la RT tuvo que responder. Sí. Disertación, o sea, planteaba y se recalcaba esta situación, digamos, la actuación, digamos, cómo se configura ese acoso, es con una finalidad de que el trabajador o la trabajadora renuncia. Y en el caso que no sea con esa finalidad, sino que sea una actitud sistemática, porque pero hay que demostrar, sí, seguro, pero no es fundamental, digamos, probar esa circunstancia. O sea, uno lo puede entablar la demanda dentro de la relación laboral. Yo lo que tengo en este momento es que tengo 2 cuestiones dentro de la relación laboral.
Porque ella se quiere ir. Si ella me dice, yo doctora renuncio porque ya no quiero, tiene 10 años de trabajando ahí en el sindicato y la otra en una empresa, me dice, pero hay una que se quiere ir y que renuncia y pierde la indemnización de 10 años en el supuesto caso de que nosotros queremos argumentar un despido sin justa causa. Pero me dice, yo tengo que entrar y sé que no puedo. Bueno, entonces provoquemos ese despido. Provoquemos el despido. ¿Por qué razón? Porque hemos hecho la denuncia en el Ministerio de Trabajo, hemos hecho la denuncia por violencia de género, está con la restricción y la empresa ya no le quiere ni ver. Entonces acá nos tenemos que constituir o colocar en despido sin causa, porque ella ya se le termina la licencia, está ahí, y si vos no querés que esté más, despedila, o lleguemos a un acuerdo de la cual, como vos decís, un retiro, bueno, pero pagado. Porque va a ser como consecuencia de la jurisprudencia que yo les he traído, es que las despiden y que después pruebe lo que tenga que probar, ¿no? Pero nosotros fundando todas estas arbitrariedades que sufre la trabajadora, hay gente que no quiere irse, pero a ver, ¿cómo haces vos para no irte si ya te revictimizaron mediante todas estas denuncias y que vas a saber que tarde o temprano vos te vas a tener que ir? ¿Por qué? Porque ya todos te miran como la que denunció y ya todos van a pensar que sos peligrosa. Eso me dijo la abogada. Es peligrosa, tiene muchas licencias porque tiene hijos. Le digo, sí, tiene 5 hijos, uno discapacitado, tiene muchas licencias, es loca. Otra tengo una con una tutela sindical, que directamente la despidieron sin haber excluido con la licencia, sin exclusión de la tutela. O sea, tenemos un poco de todo, pero nosotros somos los que tenemos que formalizar la prueba con las herramientas, pocas herramientas que tenemos, que son las convenciones internacionales. Sí, doctora. Sí. Hola, perdón. No se escucha. Bueno, acá, ahora sí, acá. Gracias. No, la doctora está diciendo de que compartan el fallo que hay en Rosario, porque es un precedente de lo cual ha hablado María. Sí. De Rico. No, pero la ley te dice que es ascendente, descendente o lineal. Sí, sí, un compañero de trabajo. Hay muchos casos en los cuales acá, por ejemplo, responde solidariamente la empresa porque pese a la denuncia de la trabajadora en el área de recursos humanos, que un trabajador la perseguía, la hostigaba, le sacaba fotos, le invitaba fuera del horario de trabajo y todo lo demás, y se hizo la denuncia, la empresa no hizo nada. Entonces, al hacer la denuncia por la demanda por despido, en la cual se colocó en situación de despido indirecto, fue solidariamente responsable la empresa porque no garantizó la indemnidad de la trabajadora. De ahí que este convenio de la OIT es importante que las empresas lo tengan, porque si ellos capacitan en género, tienen protocolos donde la empleada puede asistir a protegerse en el área de recursos humanos o secretarías de la mujer o secretarías de género, como le quieran llamar, bueno, ella hizo todas las herramientas y si la empresa no hizo nada, va a responder solidariamente, pero si la empresa dice yo lo hice a todo eso, bueno, entonces el responsable va a ser el trabajador, que también tenemos nosotros una causal, que es lo que me ha pasado en un caso. Digo, vos ahora tenés la causal de despido de este trabajador por acoso. Me tocó en el área de la Coca-Cola, que él era gerente y acosaba a una compañera de trabajo y fue despedido. Acá hubo un arreglo, hubo 2 casos. Uno que hubo un arreglo que la Coca-Cola le pagó y diciendo, bueno, no te quiero ver más, y él estaba justo por irse a San Pablo, que lo habían ascendido y lo despidieron con 15 años de trabajo por el tema de acoso.
Hoy las empresas tienen el justificativo del despido del trabajador por acoso. Hoy es imperdonable. Hay otro caso que lo despidieron sin justa causa sin cobrar un peso de indemnización. O sea que hoy las empresas podrían ampararse en el tema del acoso, persecución, hostigamiento prolongada en el tiempo que debe probarse, o acoso sexual por un solo hecho, ¿no? Me tocó en una cadena de farmacias donde la chica había sido acosada sexualmente. Entonces, convengamos de que esto hoy estamos haciendo jurisprudencia, así que tenemos que atrevernos a denunciar, a hacer cartas documento, protegiendo a la trabajadora, ¿no? Lamentablemente se revictimiza a la trabajadora porque con el tiempo la trabajadora se tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir, pero por lo menos que se vaya con una indemnización. Eso es lo que hemos hecho. Me ha tocado en una compañía de seguros, en donde una gerenta fue acosada por uno de los directivos y fue muy bien indemnizada. Decir, bueno, me tengo que ir a los 45 años, pero por lo menos se me pagó una buena suma de dinero que por un tiempo voy a ver qué hago, pero que no se vayan sin un solo peso. O sea, nosotros tratar de garantizar a la trabajadora que, bueno, se va a ir con algo, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si hay alguna pregunta dentro de los que están en el chat. Bueno, oídos abiertos. Otra preguntita se me ocurre, ¿no? En estas situaciones que has descrito, en el caso de o sea, de un retiro que se vaya, aparte de la indemnización por antigüedad, se puede reclamar esta indemnización del daño moral, por daño moral. Y puede ser como una acción autónoma dentro de una relación laboral también en el caso de, como planteas vos, el empleador al sujeto que es acosador lo echa, con causa o sin causa, pero a la víctima que le pueda corresponder una indemnización por el daño moral, ¿la empresa en ese caso también sería responsable? Si hay, por ejemplo, porque acá son dos rubros, que es los fallos estos que he traído, son dos rubros distintos. Uno son los rubros indemnizatorios y otro es el rubro por daño moral, que es incalculable, ¿no? Cuando también se hacen en las redes, también tengo fallos en las cuales esto se publicitó en las redes, ¿no? El tema del sexting, ¿no? Acá hay indemnizaciones por daño moral por exceso y abuso en el ejercicio del poder de dirección. Lo podés pedir en forma individual a través de una acción civil, que justo este es el fallo que está saliendo ahora, es la acción civil, y por otro lado los rubros indemnizatorios. Bueno, este es de la empresa Liderar, en donde no se garantizó la igualdad de oportunidades entre trabajador y trabajadora. En este caso, acá la actora es despedida en forma arbitraria por vencimiento de contrato a prueba, no siendo real ni objetivamente ni subjetivamente, ya que en verdad el despido ocurrió como consecuencia de una denuncia por acoso laboral efectuada con anterioridad al despido. La actora probó que padeció todo tipo de vejámenes por parte del coordinador, tuvo actitudes fuera de lugar, intentando una relación que excedía lo laboral, con proposiciones e insinuaciones que fueron rechazadas. Describe actitudes como abrazos, caricias en la espalda, intentos de besarla sin consentimiento, tocar las piernas, entrepiernas e intentar ingresar al baño con ella, maltrato verbal, hostigamiento, persecución, fuera y dentro del ámbito laboral, llamadas telefónicas, propuestas indecentes. Esta situación no cesó pese a denunciar a su superior a raíz de la afectación psíquica que le generó su rendimiento laboral. La empresa decide darle días de descanso y reubicarla, lo que no ocurrió, y la despide sin causa. Nosotros vemos que a la hora de mesurar el daño moral, el juzgador ve cuál ha sido el daño que sufrió, ¿no? Y tratar de que este monto sea equitativo para darle una seguridad y coherencia en las decisiones que el juez toma. El daño psíquico causado a la trabajadora, prueba directa de la autoría del hecho del acoso, la complicidad del personal jerárquico, y estipuló que esto lleva un par de años, tiene este fallo, 100.000 pesos, fundado en el artículo 1 de la ley 23.592, por discriminación de la mujer, con más intereses por falta de pago.
Los obligados al pago serán todos los demandados como autores del ilícito por el hecho de sus dependientes en forma directa y no como reflejo de ninguna solidaridad por ser cómplices del evento. Está justo ahí la respuesta a lo que vos me estabas preguntando. Hay otros que se condena por violencia laboral, por violencia de género y por acoso sexual. El fundamento de la condena, que esto es lo que yo les digo que hay que utilizar, tratados internacionales de derechos humanos, ya que la conducta ilícita generó en la trabajadora un daño resultante de violencia de género, contraria a la Convención sobre la Eliminación y todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención Interamericana de Belém do Pará, y bueno, acá eran las preguntas que lo hemos estado haciendo las preguntas. Yo creo de que en realidad, como he repetido, realmente estamos haciendo jurisprudencia. Todos los días vienen hechos nuevos, que realmente la violencia laboral existió siempre. Nada más que hoy tenemos las herramientas para poder visualizarlas, ¿no? Para que hoy un juzgador nos acepte una demanda. Hay que crear conciencia. En el Chaco, por ejemplo, se ha creado la Secretaría de Violencia Laboral en la municipalidad, y los jueces hoy se están ayornando, he tenido que ir a capacitar ahí al Chaco, los jueces se están capacitando para estos términos, los términos que estamos utilizando: hostigamiento, persecución, degradación, segregación, abuso sexual. O sea, convengamos que tenemos que tener una actitud subjetiva, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para poder hacer nuestras demandas. Así que, bueno, yo espero, no sé si tienen alguna pregunta, Sido. A ver, contame. Exacto, Martín estaba haciendo esa aclaración, así que bueno, si alguna o alguno quiere hacer una pregunta, yo le arrimo este micrófono. Una reflexión simplemente, porque creo que Provincia de Buenos Aires, corregime vos que tenés más experiencia. No, yo sí hincapié en esto, en las fiscalías laborales. Es real que nosotros como abogados tenemos la obligación de generar la jurisprudencia, de ir a denunciar estos casos, llevarlo a tribunales, pelearlos para que los jueces se expidan. Pero qué importante sería si la justicia en general, la justicia del trabajo, tuviese una fiscalía laboral, como la tiene la justicia penal, donde se puedan plantear este tipo de situaciones. Estamos hablando de esto del eje Ferenda futuro, ¿no? Pero plantear este tipo de situaciones para que un fiscal laboral, no un juez, un fiscal que actúe juntamente con la justicia, con el juez laboral, pueda intervenir en este tipo de situaciones, pueda cautelar la prueba y se puede atender a lo ideal en este tipo de situaciones, que no es que el trabajador o la trabajadora se retire con una indemnización que, como bien dijo la expositora, es el fin último en esta realidad, sino para que se pueda evitar este tipo de conductas a futuro. A lo mejor no para la persona que indefectiblemente, como dice Silvia, se va a tener que ir, y lo importante es que no se vaya sin plata, sino para que se genere conciencia en empresas y en sindicatos, que hay que evitar, como hablan los españoles, la evitación del daño. Hay que tratar de que estas cosas no ocurran. Por supuesto que si ocurren hay que caerle con todo el peso de la ley, con todo el peso económico, porque es un contrato de trabajo que indefectiblemente va a cesar, salvo que se trate de un empleado o una empleada estatal que tiene estabilidad en el empleo, pero en la faz privada, más tarde que temprano o más temprano que tarde, la relación termina rompiéndose. Pero como una reflexión final, digo, final de mi parte, ¿no? Qué bueno sería, fundamentalmente los más jóvenes,
que todavía tienen mucho por delante para darle a la profesión, e incluso pelear para que las estructuras de los poderes judiciales de las provincias creen herramientas en el ámbito laboral para que este tema de violencia de género que afecta tan centralmente no solo a la mujer, sino a la familia, porque esa mujer tiene una familia y bueno, ser madre con 5 hijos, con un hijo discapacitado, pareciese que es un delito, cuando en realidad sería un elemento de reconocimiento de la sociedad a esa mujer, ¿no? Y verdaderamente una reflexión de que ojalá el día de mañana la justicia, la organización de los distintos poderes judiciales de cada una de las 24 provincias tengan esta estructura para hacer frente y para que estos casos nunca más se den o se den en la menor cantidad posible, ¿no? Nada más esa reflexión. Si alguno o alguna quiere hacer una pregunta, de los que están aquí en forma presencial, le arrimo el micrófono y si no, seguimos con los colegas o participantes del chat. Bueno, seguimos con el chat entonces. ¿Cómo está, doctora? Yo quería hacerle una pregunta, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, quería hacer una pregunta siguiendo lo que dice un poco Ricardo. En esto de ideal, si desde su experiencia usted ha tomado conocimiento de empresas que han sancionado a abusadores o a trabajadores o gerentes violentos, y en todo caso, si la actitud de la empresa de sancionar a aquella persona acusada ha sido avalada por la jurisprudencia. Es decir, si el trabajador que ha sido acusado de violento, ha sido despedido, sancionado, ha ido a la justicia y la justicia le ha dado la razón a la empresa por la medida tomada. Bueno, como esto es nuevo, digamos, yo te digo que he capacitado a empresas, por ejemplo, de transporte, que son 320 choferes de colectivo de mediana distancia, digamos, en Córdoba, casualmente por una manda judicial, donde ordenó que el victimario fuera capacitado en género y toda la empresa fuera capacitada en género. Se lo despide a este trabajador que acosó a una secretaria y además se le capacitó a toda la empresa. Entonces la empresa tomó medidas, ¿no? Porque acá por manda judicial, en los juzgados de violencia que hay en Córdoba, te ordenan a que te capacites en género. Eso por un lado. Por otro lado, la empresa no estaría pagando la indemnización por esta persona que acosó a esta trabajadora. O sea que se elimina esta indemnización. También he asesorado a través de distintas capacitaciones al sindicato de vigilancia. Imagínense que el sindicato de vigilancia tiene un 90% de hombres. También fueron obligados a capacitarse en género y a redactar un protocolo de actuación que garantice estas denuncias a las trabajadoras que gocen de de los acosos, digamos, que gocen de algún grado de indemnidad o de defensa. O sea que hay, como yo digo, hoy se están animando muchas empresas, pero a través de este convenio, nosotros tenemos que salir a informar, a capacitar a empresas que tienen herramientas, ¿no? Para evitar el clima hostil y evitar estas conductas abusivas de trabajadores que porque tienen un cargo se creen que pueden abusar o acosar de trabajadoras. Realmente, bueno, estamos en eso y estamos obligados nosotros como auxiliares de justicia a través de aplicar este convenio y estamos para eso, por eso hicimos esta charla de la cual fui invitada, para que nosotros capacitemos a través de distintos programas. Y son los colegios de abogados los que tenemos que salir a la calle a través de informar que esto existe para las empresas y ofrecer nuestros servicios capacitando en género. A través de estos argumentos, ¿no? Evitar las indemnizaciones. Sí, doctora. Sí.
les decía que yo estoy terminando la primera corte de Derecho Laboral y Seguridad Social en la UNR. Y como parte del proyecto estoy trabajando con 3 compañeras más en un proyecto para que sea incluido dentro de la educación no formal en la provincia de Santa Fe, en la currícula de estas capacitaciones, nociones de derecho laboral y de derecho previsional, como parte de la seguridad social. Me parece que voy a incluir este tema también, porque veo que muchas veces también en lo que es educación no formal no tienen idea de este tipo de obligaciones y derechos, yo diría. Así que bueno. Trabajadora quiere conservar su puesto de trabajo. Entonces, bueno, que no escucharon, digo, es como un juego de ajedrez, estrategia de parte nuestra, de lograr que, a ver, hagamos esto, hagamos aquello para lograr este resultado, porque no es tan fácil, porque no hay una ley específica sobre violencia laboral. Son todos convenios colectivos internacionales donde nosotros tenemos que fundarlas. Y tenemos estos fallos porque hay provincias que la tienen, como la Cava, que tiene un código de violencia laboral. Entonces, realmente, sí, nosotros tenemos muchas cosas. Claro, en el Ministerio de Trabajo yo lo que veo que podríamos utilizar por analogía la ley provincial que tienen en Santa Fe, que esto que se está exigiendo para todos los organismos públicos, nacionales y provinciales, por analogía utilizarlos como fundamento, ¿no? Yo les comento, o sea, hace unos años atrás, 2007, 2008, Ricardo acá, que fue secretario legal y técnica del Ministerio de Trabajo en la gestión anterior, se creó una normativa interna por el cual se generó un protocolo que es muy parecido al que está hoy en vigencia, de intervención del Ministerio de Trabajo. Entiendo que actualmente debe estar vigente, no sé si tiene, digamos, no, más que fuerza de ley, la voluntad política de generar un espacio para un ámbito, digamos, de actuación. En ese momento estaba integrado por una abogada, una psicóloga, que tomaba estas audiencias dentro de ese protocolo para, bueno, un poco generar estos ámbitos de discusión, porque muchas veces el tema no se resuelve con la desvinculación, y es lo que yo antes preguntaba. A veces son grandes empresas, como en el caso, yo asesoro a los bancarios, los bancos, a lo mejor el acosador es un gerente, y entonces ese gerente, independientemente de que la empleadora lo pueda despedir, si el caso es muy grave, también está la posibilidad de revertir esa situación y generar estas cuestiones: capacitación, reflexión, que se trabaja, conversatorio. Entonces, todas estas cuestiones me parece que a futuro, si uno las incentiva, lo que nosotros tenemos que entender es que la función también nuestra como abogados y abogadas es generar prevención, generar ambientes de trabajo sanos y saludables, y para eso no tiene que haber violencia de ningún tipo, y esta es la peor de las violencias. Entonces me parece que hay un compromiso de parte nuestra, y me parece bueno incorporarlo, digamos, en la currícula, trabajar fuertemente para que haya ambiente de trabajo sano, y en esto tiene que estar comprometido, digamos, los trabajadores y trabajadoras y las empresas. Entonces tiene que haber, por eso la herramienta que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, yo le comentaba a la doctora, es que tenemos una ley de comité mixto en el cual se tienen que tratar estos temas, perdón, ¿no? Porque tiene que ver con un ambiente de trabajo sano. Así que bueno, trabajemos a futuro, me parece, en el asesoramiento, no solo en los gremios, sino también en las empresas. Claro, bueno, en eso estamos saliendo nosotros ahora desde Córdoba. Estoy saliendo a promover, a publicitar que existe este convenio, a realizar estos protocolos
a incentivarlos a las buenas prácticas, porque es habilidad para la prevención, es como el RT, yo siempre lo vendo como si fuera, es el RT. Bueno, el RT es accidente de trabajo. Bueno, hacer el protocolo a vos te facilita de que no tengas que pagar una indemnización por hacerte responsable solidariamente por no haber dado respuestas a la trabajadora. En eso estamos trabajando nosotros desde Córdoba. Así que la verdad que estaría bueno porque es crear habilidades de comunicación no violenta. Eso es. Y que eso lo trabajan desde las secretarías de recursos humanos a través de distintas capacitaciones que se deberían hacer en las empresas. Y trabajar, por supuesto, para la prevención, eso dice el convenio. Trabajemos en la prevención. Hoy descubrieron 2022 que existe acoso en las empresas. Convengamos, ¿no? Claro, convengamos. Así que bueno, si no tienen más preguntas, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad, un gusto, porque bueno, hacía tiempo que, bueno, con María estábamos hablando y bueno, hoy se pudo concretar. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, ya el año que viene haremos capacitaciones. Sí, sí, ya estamos comprometidos para hacer capacitaciones y largarnos, ¿no es cierto? Sabemos que a fin de año es complicado, tenemos congresos, tenemos millones de compromisos, no solamente laborales, sino también para cobrar nosotros los juicios, viene la feria. Entonces, así que bueno, puedo entender. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, hasta luego.